tardes, estamos en Debate Capital. Agradecemos a la audiencia que nos vean el día de hoy. Estar con nosotros la siguiente hora. Vamos a hablar de un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, el ordenamiento territorial. Es un tema que tiene que ver con qué es lo que pasa con Jalapa, el crecimiento, el desorden a través de la historia. Y bueno, en este caso tenemos a nuestros invitados el día de hoy, que son los especialistas en el tema. Está Jesús Morales Mateu, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios. Gracias, Jesús, por estar acá, que además vienes recién llegado de la Ciudad de México. Sí, gracias, David. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Pues bienvenido. También tenemos a Arturo Velázquez Ruiz, especialista en urbanismo de la Universidad Veracruzana. Gracias también por estar con nosotros. Por la invitación. Y América Carmona Olivares, ella es la directora de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Jalapa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema del ordenamiento territorial? A lo mejor no es un tema muy coloquial en el que la ciudadanía sepa o conozca qué es lo que se hace en relación a poner orden a una ciudad que es caótica, un territorio municipal que no solamente implica al propio territorio políticamente definido como es Jalapa, sino que también hay una relación con otros municipios conurbados de la región, y esto complica muchas cosas. Sabemos que la ciudad es caótica en términos de movilidad, que el crecimiento urbano ha sido muy complicado, que no necesariamente en todas las zonas del territorio municipal hay los servicios necesarios y que no ha habido tampoco, digamos, de manera democrática un desarrollo para todos los sectores sociales. Jalapa tiene un problema también en términos de orografía. Es una ciudad con un territorio, digamos, con una orografía muy complicada, es decir, subidas, bajadas, cerros, todo esto que también complica su propio desarrollo. Y bueno, para empezar con la invitada y los invitados, yo les preguntaría, a ver, América, que estás en esta batalla en el día a día, ¿por qué es necesario un ordenamiento territorial en el municipio de Jalapa? Bien, buenas tardes. Pues bueno, es importante entender, y bien lo mencionas, David, que finalmente no es un término con el que la ciudadanía se pueda a lo mejor tener como el contacto cotidiano. Sin embargo, sí lo tienen, aunque no lo manejen como término. Cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando justamente de ordenar los espacios, ordenar el territorio. Y ordenar el territorio tiene que ver con la tierra, desde cómo se ampara el que es dueño de ese espacio, y también tiene que ver con los usos que se le dan a esos espacios, y también tiene que ver con las características de las construcciones de esos espacios. Entonces, realmente, cuando hablamos de programas de ordenamiento territorial o del ordenamiento territorial, es que la gente viva y ocupe los espacios tanto urbanos como rurales, que eso también es importante, no solo es la zona urbana, de una manera ordenada, que sea equitativa, que sea justa, que sea democrática precisamente. Entonces, pues sí es algo con lo que tenemos el contacto cotidiano. La gente normalmente que tiene propiedades, pues tiene la idea de que en esas propiedades, al ser su propiedad, puede hacer lo que bien le parezca en cuanto a construcción y uso del espacio. Sin embargo, con los programas de ordenamiento territorial, que se vuelven ley de uso de suelo, se van estableciendo las reglas del juego de cómo se puede ocupar ese espacio y qué es lo que se puede construir ahí y con qué características. Y normalmente, tanto leyes como reglamentos lo que buscan es que tú tengas un sano desarrollo en tu espacio, pero tampoco afectes el sano desarrollo de los vecinos que tienes en el mismo espacio. Eso, digamos, que es como el contacto cotidiano del ordenamiento territorial con la ciudadanía. Y la otra cuestión importante, como bien lo decías, es que cuando hablamos de ordenamiento territorial y al hablar de espacios urbanos y espacios rurales, pues estamos hablando de que Jalapa como municipio se vuelve la parte central o la ciudad central de una zona metropolitana que hoy ya está establecida, donde además estamos conviviendo como vecinos con otros 8 municipios. Bien. Perdón, vamos a ir a una cápsula que precisamente es del trabajo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Jalapa, para también seguir con ustedes con la visión que ustedes tienen. Desde hace más de 3 décadas, el desarrollo de Jalapa se ha visto limitado por una infraestructura urbana deficiente. Muchas familias en situación de vulnerabilidad ocupan terrenos irregulares, por lo que no pueden hacer valer sus derechos ni gestionar los servicios públicos municipales básicos.
Tampoco existe un orden en la urbanización del territorio municipal de Jalapa en cuanto a la infraestructura vial, primaria y secundaria, siendo en parte causa de los actuales problemas de movilidad y de prestación de servicios municipales. Ha prevalecido el desorden en el proceso de crecimiento de la mancha urbana, debido a la falta de planeación y la omisión respecto a la aplicación de la normatividad, que por largo tiempo había sucedido debido a reducidos intereses de grupos políticos, sociales y económicos, favorecidos por una lógica de corrupción. Para revertir esta situación, el Ayuntamiento de Jalapa puso en marcha el Programa de Regularización de Predios, que además de restablecer la legalidad, otorga al gobierno municipal un conocimiento certero sobre las y los habitantes del territorio y sus necesidades. Ejemplo de ello son las gestiones realizadas para la regularización de predios en las colonias 6 de Junio y la conocida como Cardenista, en la congregación El Castillo. De igual forma, se estableció una mesa de trabajo con instancias federales y estatales como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Instituto Nacional del Suelo Sustentable para promover la municipalización de colonias, ejidos o asentamientos que carecen de escrituras. El gobierno municipal intervino en los trámites de cambio de uso de suelo, dictámenes técnicos y cartografía para expropiar algunos polígonos de los ejidos Banderilla y Tronconal, donde existe un número importante de colonias consolidadas, cuya regularización permitirá invertir y realizar obra pública para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Durante el 2019 también se celebró un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Veracruzano de la Vivienda y la Asociación Civil Hábitat para la Humanidad México, con el fin de construir 176 casas para apoyar a las jefas de familia, adultos mayores y personas en pobreza extrema o que tienen alguna discapacidad. El modelo de trabajo es la autoconstrucción y ayuda mutua, por lo que todos los involucrados colaboran en la medida de sus posibilidades. En cuanto al ordenamiento urbano, con estricto apego a las leyes, programas y reglamentos vigentes, se supervisaron y autorizaron más de 4,000 solicitudes de obra pública y privada. Todo ello con un enfoque de preservación ecológica y protección de las áreas naturales. Bien, pues estamos de vuelta después de ver este reportaje que realizó nuestra compañera Nora Guzmán Galindo. Y bueno, ahora la perspectiva, digamos, desde la academia, ¿por qué es necesario un ordenamiento territorial? Bueno, desde mi punto de vista, el ordenamiento territorial de una ciudad es importante en virtud de que tenemos muchos factores y muchos actores que intervienen en el hacer ciudad. Tenemos desarrolladores privados, tenemos al gobierno, tenemos a instituciones de todo tipo, la propia normatividad, tenemos el medio ambiente y todo ello lo que tenemos que tratar de hacer es que confluya de forma tal que se pueda generar ciudad sin hacer mayores afectaciones y, como bien dijo América hace un momento, que los intereses de todos se vean cobijados. ¿Cuál es el problema en cualquier ciudad del mundo y no es exclusivo de Jalapa? Que siempre hay un actor o un factor que está por encima de los demás. Y eso es normal, vamos, no es un problema exclusivo de Jalapa. Y lo que tenemos que tratar de hacer, en el caso de los urbanistas y de los que toman las decisiones, es lograr que este juego de intereses se vea normado y se vea regulado y que todos podamos tener realmente el aprovechamiento de la ciudad que queremos. No es fácil. No es fácil porque las leyes que nos rigen, los programas de ordenamiento territorial y demás, a veces afectan intereses privados. Y es ahí cuando tenemos un choque y es cuando a veces tenemos vecinos que no están de acuerdo con lo que la ley los deja hacer, o tenemos algunas afectaciones al entorno ambiental que a veces son necesarias. Vamos, el propio desarrollo urbano motiva a veces intervenciones en entornos que consideramos que no se deberían de tocar. Pero bueno, es la labor del gobierno tratar de ir involucrando todos los intereses de forma tal que todos se vean beneficiados. Una cosa que es relevante es que yo no creo que no haya habido planeación urbana en Jalapa, como se menciona. Sí ha habido, es decir,
la planeación urbana, no solo en Jalapa, sino en México, data desde principios del siglo XX. El asunto es quizá el enfoque que se le dio y cómo se fue implementando. Y efectivamente hubo administraciones que privilegiaban algún interés en particular, dando algunos permisos, dando algunas licencias de uso de suelo, que generaron algunos problemas de los cuales hoy vivimos. Pero no son problemas por falta de planeación. Yo creo que es un problema de falta de una aplicación certera de la norma y de, a lo mejor, sí, algunas cuestiones de índole un poco más de corrupción que de otra cosa, ¿no? Bien, bien. En el caso, por ejemplo, bueno, de las inmobiliarias, se convierte de pronto la aspiración a una casa en algo que para muchas inmobiliarias es una corrida financiera. La población muchas veces tiene que, conformarse con el esquema en el que se ha desarrollado, un estilo de casa, habitación, de departamento, pero que tiene que ver también con esta lógica. Si vemos el territorio, hay una lógica en la que no necesariamente en los fraccionamientos que hay todo el equipamiento, hablamos también de esto, no hay todas las condiciones para que se haga esta idea de barrios con centros, con servicios, con equipamiento, que es lo que la población requiere. ¿Cómo, lo plantea una organización inmobiliaria para apoyar y enfrentar también el reto que también les toca a ustedes ver? Mira, yo creo que algo muy importante es que cuando hablamos de cualquier tipo de materia, algo muy importante es el tema de la profesionalización. Y es justamente ahí donde en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios entramos desde hace más de 63 años trabajando en todo el país en más de 60 secciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, enviando un mensaje de capacitación, de profesionalización para todos los actores que intervienen en la parte de una comercialización inmobiliaria. Es decir, el desarrollo de un producto inmobiliario como tal no se basa únicamente en pensarlo, hacerlo y venderlo. Y obviamente todo el proceso, sino que un verdadero profesional tiene habilidades en distintas materias, desde la habilidad para detectar oportunidades, pero también para hacer que pues las tendencias, como hoy, por ejemplo, que tenemos aires, nuevos de cambio, a nivel mundial, creo, se le está dando un espacio que no se le había dado y que creo que era muy importante a las mujeres. En AMPI quiero decirte que nuestro Consejo Nacional está integrado en un 50% por mujeres, pero también en la parte inmobiliaria, y desgraciadamente en los últimos años yo creo que ha avanzado mucho la ciencia, la medicina, diferentes factores, pero la parte inmobiliaria de todo tipo, desde el proceso constructivo hasta los temas de trámites, por ejemplo, una escritura, ¿no? Una escritura pública donde de repente las medidas, por ejemplo, las redactan en una oficina que regularmente son notarías o corredurías públicas, y de repente para leerla nada más, a veces la ponen al final, a veces las medidas las ponen al inicio, a veces están en medio, a veces no están. Entonces yo creo que también es un tema de profesionalizarnos todos, desarrolladores, evaluadores, constructores, los que trabajan obviamente en el sector público, y por supuesto también los que intervienen en la mediación, que son los corredores inmobiliarios. Y bueno, una vez que la profesionalización llegue, pues definitivamente vamos a tener una mejor ciudad. América, y en este caso, pues, ¿con qué se encuentra, por ejemplo, el Ayuntamiento de Jalapa en el sentido de decir, yo quiero una licencia de construcción para determinado tipo de obra, ¿no? Uh-huh. Pero que está fuera de la norma, porque sabemos también que la normatividad no ha sido tan socializada. La gente a veces no sabe que debe tener un porcentaje de un lote, por ejemplo, sin ponerle nada, pavimento ni nada, para que haya la recarga, de los mantos acuíferos. ¿Qué pasa ahí cuando de pronto se aplica la ley? Porque sí, venimos de un esquema de corrupción, todos lo sabemos, en el que era mejor incluso que la gente no conociera las normas. Uh-huh. Para que al llegar a solicitar una licencia, pues está el moche. Uh-huh. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? Bien, pues el reto ha sido muy fuerte estos 2 años en cuestiones de justamente hacer un cambio en la mentalidad de los mismos gestores, los constructores que llegan a la oficina,
precisamente porque muchos nos encontrábamos con que se hizo así como si fuera una leyenda, ¿no? Es que antes las cosas no se hacían así, ¿no? Es que antes ustedes están aplicando reglamentos nuevos porque esto no existía. ¿No? Y resulta que nosotros venimos trabajando con los reglamentos que siempre han existido, no hemos hecho reformas porque no se ha dado ese espacio y ese tiempo, aunque sí van a venir en un futuro inmediato. Hoy lo que estamos haciendo es simple y sencillamente aplicar la norma que ya existía, y lo que bien dice el arquitecto Arturo, teníamos un instrumento de planeación urbana que viene desde el 2004 y ese se está aplicando. Entonces, de repente sí hubo como el salir de la zona de confort de muchos años, donde se venían haciendo las cosas con omisión o con corrupción. Hoy lo que estamos haciendo pues es tratar de ir acompañando los procedimientos de las personas, tanto gestores como particulares, que se van acercando a la dirección a querer resolver sus problemas de irregularidad, y les vamos asesorando, les vamos acompañando el proceso y les vamos explicando y fundando por qué se necesita justamente, si vas a hacer una regularización de una obra que la tienes en obra gris, que le llamamos nosotros, sí te la regularizo, pero le vas a tener que demoler el porcentaje de área libre que tenía que haber, ¿no? Vas a tener que hacer la captación de agua pluvial que no estás dejando en el porcentaje que te correspondía dejar como para recargar los mantos acuíferos, ¿no? Estas mismas áreas libres a ti te sirven y te benefician y elevan la calidad de vida de tu inmueble porque te dan luz directa de manera natural y te dan ventilación natural. Entonces, de repente las normas y las leyes las ven como si fueran sus peores enemigas, ¿no? Cuando en realidad lo que están haciendo es salvaguardar la calidad de vida y los mínimos requerimientos indispensables para que la gente esté segura dentro de esos espacios, ¿no? Nos pasa también con los peritos responsables de obra. Resulta que tenemos décadas donde se venían registrando peritos en la Oficina de Desarrollo Urbano y ellos son los que tienen capacidad de firma para poder registrar un proyecto ejecutivo. Sin embargo, la norma toda la vida ha marcado que tenían que ser clasificados los peritos de acuerdo a su currículum y a su capacidad de demostrar un profesionalismo, ya sea por posgrados, por especialidades. Hoy cumplimos esa norma y se piensa que estamos haciendo cosas nuevas. Eso que hace que cuando una persona, un propietario que tiene un patrimonio, contrata a un perito para que le construya un edificio, entonces ya no puede ser un perito A, tiene que ser un perito B, que tiene capacidad de diseño de estructuras, y eso le va a dar garantía al propietario que lo que se está haciendo pues tiene una legalidad y una responsiva técnica de que eso está bien construido, ¿no? Entonces son cosas que al ir poniendo orden, al ir tratando de aplicar esta normatividad, que en realidad lo que está haciendo es salvaguardar los derechos de la ciudadanía, el Estado de Derecho, el derecho a la ciudad bien ordenada, pues de repente se ven como los peores enemigos, ¿no? Bien, bien. Y bueno, si sí ha habido un ordenamiento y tenemos una ciudad que de todos modos tiene muchos retos, por llamarlo de buena manera, ¿qué pasa con Jalapa en relación a otras ciudades del mundo que tienen planes de ordenamiento a 40, 50, 80 años, ¿no? ¿Por qué en Jalapa no ha habido eso? Desde la academia, ¿cómo se ve eso? Bueno, un plan a 80 años no podría existir en el sentido de que no es real. Es decir, cualquier cosa que estés planeando más allá de 30 años, el escenario quizá más largo. En el caso mexicano, porque en el caso, por ejemplo, de ciudades como París tuvieron un plan de ordenamiento muy largo, así, ¿no? Son programas de ordenamiento que tienen una visión a futuro, pero que realmente no son medibles. ¿Cuál es realmente un escenario factible? Un escenario a 20 o 30 años. Y nuestro programa, por ejemplo, el actual, está a 20 años. ¿De aquí a cuándo está más o menos? Está por vencer porque nuestro programa se ejecutó al principios del año 2000, 2004, si mal no recuerdo, 2002, 2004, y tendrá que vencer y se está ya renovando en los próximos años. De hecho, ya hay un trabajo por parte del ayuntamiento para generar un nuevo programa de desarrollo urbano. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos instrumentos de planeación? Esos instrumentos tienen que ser actualizados. Por muy bien hechos que estén, es normal que la ciudad vaya cambiando, que las dinámicas económicas, poblacionales, del medio físico se vayan modificando y que se tengan que actualizar. Y es lo que a veces no hacemos. Es decir, nos quedamos con un plan estático que respondía a una realidad de hace 20 años y que actualmente ya no tiene sentido. Y es lo que tendríamos que estar haciendo, viendo cómo estos instrumentos se van adaptando a los cambios, a las decisiones que se van tomando y que van afectando el desarrollo de la ciudad. El simple hecho de abrir una nueva vialidad
o de construir un nuevo fraccionamiento, por muy pequeño que este sea, va a impactar en las vialidades, en los servicios, en la propia infraestructura, estamos hablando del agua, energía eléctrica, etcétera. Todo se ve afectado con un cambio menor. Una construcción de una vivienda afecta a la ciudad. Y es lo que tenemos que tener claro todos. ¿Qué es lo que venía pasando? Veníamos en un esquema en el que, en el sentido de nos hacen falta viviendas, pues dejamos al desarrollador que haga casi lo que quiera, con tal de que construya más viviendas. Y entonces teníamos unos desarrollos que no tenían equipamiento, que no tenían áreas verdes, que tenían una vivienda de muy baja calidad, y es lo que venimos arrastrando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí, ejecutar los instrumentos de una forma quizá más eficiente, que a lo mejor sí compliquen un poco la eficiencia de tener más casas en un futuro inmediato, pero que a la larga nos va a resultar en desarrollos habitacionales que tienen mucha mejor calidad. Yo creo que uno de los problemas también importantes en el caso de Jalapa es la visión que tenemos en relación al resto de los municipios que forman la zona metropolitana, porque eso es algo muy importante. La planeación urbana debería ser conjunta y es lo que hacen otras ciudades. Por ejemplo, Londres, París, lo que mencionaste, tienen planes que no abarcan solamente la municipalidad central, sino toda la zona metropolitana. Nosotros lo tenemos, nuestro plan es un plan de zona metropolitana, de zona conurbada. Entonces están involucrados Emiliano Zapata, Coatepec, Banderilla, por mencionar algunos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los ayuntamientos tienen la capacidad, y es una capacidad legal que les da la Constitución, pueden modificar ese ordenamiento que fue aprobado en los 2000, lo pueden modificar porque así les conviene a sus intereses. ¿Y cuál es el efecto? Que a lo mejor una decisión que toma Emiliano Zapata está afectando a los límites con el municipio de Jalapa. O una decisión que toma Coatepec afecta por el otro lado de la ciudad de Jalapa. O Jalapa toma una decisión que afecta a Coatepec. Y eso no hay forma de regularlo. Mientras no nos pongamos de acuerdo todos en decidir alguna estrategia de planeación que nos ayude realmente a planear en conjunto, pues estamos tomando decisiones que están entendiendo la ciudad como una especie de rompecabezas, en un fragmento. Y son buenas intenciones quizá, pero solamente atacan un pedacito. Y eso creemos que es algo importante que se debería de atacar. ¿Cómo lo han hecho otras ciudades? No digo que sea la solución, pero ¿cómo lo han intentado hacer otras ciudades? Siempre es bueno conocer otras experiencias. Con ¿no? algunos institutos o organismos de planeación que son metropolitanos y que si bien no tienen la capacidad de decisión que tiene un ayuntamiento con su cabildo, pero sí aportan información técnica para que los cabildos aprueben o no aprueben cierta decisión. Estos organismos a veces tienen representantes de los propios ayuntamientos, tienen representantes de los desarrolladores de vivienda, tienen representantes de la academia, porque todos podemos coadyuvar. Vamos, hasta la propia sociedad organizada puede participar de ello. Entonces, estos organismos también a veces se apoyan de cuestiones técnicas que los ayuntamientos, sobre todo los más pequeños, no tienen. La ciudad de Jalapa tiene un sistema, por ejemplo, catastral más o menos eficiente, tiene un control de construcciones y de usos de suelo más o menos eficiente, pero si nos vamos a un ayuntamiento pequeño, quizá no tenga la capacidad técnica de hacerlo. Y es ahí donde nos vemos en la necesidad de apoyo, vamos. No lo sé, pero por ejemplo Jilotepec, que está en la zona metropolitana de Jalapa, es un ayuntamiento muy pequeño, prácticamente rural, y quizá técnicamente no tenga la capacidad de controlar sus usos de suelo y sus licencias de construcción. Y eso es un problema no solamente para Jilotepec, para toda la zona metropolitana. Bien, bien. A ver, en el caso, Jesús, de la demanda, ¿cuál es el diagnóstico? Se mencionaba cuántas casas se necesitan. Ahorita casi vamos a ir a un corte, pero adelántanos un poco. ¿Cuántas casas se necesitan todavía para la población de Jalapa? ¿O sobran? No sabemos. ¿Cómo está ahí el dato? Bueno, depende del segmento. En interés social definitivamente necesitamos más vivienda. En interés medio y tal vez interés residencial también, o en residencial plus, pues hay un poco mayor de oferta que demanda en este momento. Pero también creo que no solamente se basa en cantidades de oferta o demanda, sino también del tipo de producto que se está ofreciendo. Hoy en día los tiempos han cambiado, el tipo de familia ha cambiado, el número de integrantes ha cambiado, la forma de pensar ha cambiado, incluso la forma de vivir ha cambiado. O sea, responden a una situación social, sociológica, digamos. Es correcto. Y yo creo que hoy en día el reto está en generar productos donde se resuelvan las necesidades de hoy, y no solamente de hoy, también de 10 o 20 años, porque como desarrollador
Tú inicias un producto hoy, un proyecto, digamos, y por lo menos tardas 2 o 3 años en la ejecución completa del proyecto. Entonces, debes de anticiparte, digamos, a lo que va a suceder, ¿no? Bien, bien, pues vamos a una pausa promocional y regresamos con este reto que tiene que ver. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Debate Capital hablando del tema de ordenamiento territorial y bueno, con nuestros invitados platicando sobre el reto de las inmobiliarias, de las casas. ¿Cuál es el esquema? Nos estabas platicando del esquema, ¿no? Es diferenciado en función de sectores sociales, claro. Pero en general se puede hacer como un balance de cómo está la ciudad, el territorio municipal en términos de demanda, es decir, ¿es necesario desarrollar más fraccionamientos, zonas habitacionales en la ciudad? Yo apostaría más que por desarrollar más, reutilizar los espacios que ya existen. Hoy en día, no solamente en Jalapa, lo platicaba el arquitecto hace un momento, en cualquier ciudad, tomar un trazo, digamos, de la ciudad de un lado al otro, es decir, cruzar la ciudad, te toma pues mucho tiempo y bastante distancia en recorrido. Jalapa tal vez hoy te debe de estar tomando 30, 35 minutos recorrer la ciudad de sur a norte y creo que es ahí donde verdaderamente está el reto, poder reutilizar los espacios que ya existen, donde ya hay infraestructura, donde no es necesario incluso que los gobiernos inviertan en infraestructura, porque no solamente es lo que invierte el desarrollador, también la infraestructura que hay que llevar para dotar de servicios a esos desarrollos. Creo que cuando hablamos, por ejemplo, de reciclaje, mucha gente piensa únicamente en la basura, ¿no? Reciclar, separar, etcétera. Pero también en los espacios públicos y privados puede haber una facilidad de reciclar esos espacios y ese yo creo que es el reto, hacer espacios con nuevos productos, con nuevas amenidades, con visiones diferentes y también pues el mensaje yo creo que de todos mis compañeros empresarios es que se puede lograr digamos, combinar el interés económico, que por supuesto los empresarios, pues es una parte de lo que se busca al estar trabajando, digamos, pero también se puede combinar el interés, digamos, social, el interés público de dotar, digamos, de productos a la sociedad, porque al final creo que un producto inmobiliario no es únicamente, pues un producto como tal, un producto es donde vas a vivir, donde te vas a desarrollar, donde vas a intercambiar con diferentes personas y no solamente tu espacio privativo, también tu espacio alrededor, que es la ubicación, ¿no? Creo que al final el mensaje, y vuelvo al tema del principio, es el tema de la profesionalización. Si yo le preguntara a cualquiera de los que estamos aquí y si le preguntara también a la audiencia, creo que las 3 cosas más importantes para una persona, pues seguramente en diferentes orden me dirían, pues mi familia, mi salud, en segundo lugar tal vez, o en primer lugar, depende, pero en tercer lugar seguramente estaría el patrimonio. Y el patrimonio de las familias es pues el 98.1% una propiedad inmobiliaria. ¿Y por qué cuando tienes un problema de salud te acercas a un especialista, a un cardiólogo, a un neurólogo, a diferentes profesionales de la salud y especializados en cada materia? ¿Y por qué para cuidar el patrimonio no te acercas a los profesionales que verdaderamente saben diferentes temas, incluso fiscales? Hoy en día tenemos temas fiscales, registrales, de leyes que están cambiando y que creo que también pues es muy importante que un profesional los conozca para que pueda asesorar correctamente a sus clientes, ¿no? Digo, esto que platicas
puede aplicarse en ciertos sectores en los que hay a lo mejor solvencia para poder acudir a un profesional. Yo creo que no. De hecho, ¿Hay algún, digamos, sistema de asesoría, de apoyo a cualquier sector social? Sí, es correcto. De hecho, la mayoría de los profesionales inmobiliarios se cobra una comisión, digamos, sobre la venta de la propiedad, sobre el monto de la operación. Entonces, las personas que verdaderamente necesitan esa asesoría, que regularmente son los compradores, porque eso es un dato interesante. En México, las personas hacen en promedio 0.9 operaciones inmobiliarias en su vida. Es decir, compran una casa por persona, digamos, en promedio en México. Y ese es el promedio. Hay gente que desgraciadamente hoy en día no tiene acceso a una vivienda y hay gente que compra 3 o 4 viviendas durante su vida. Pero el promedio es una propiedad por persona en México. Entonces, esa es la magnitud del trabajo que nosotros como profesionales inmobiliarios tenemos, porque más que un vendedor de casas, verdaderamente somos unos asesores patrimoniales. Y esa es, digamos, la responsabilidad con la que deberíamos de actuar todos, para basarnos en la asesoría, en la resolución de las necesidades de nuestros clientes y no únicamente en las comisiones que se cobran, ¿no? Bien, bien. Ahora vamos a pasar a otro tema que también es escabroso en términos de convivencia social, el espacio público. Y en el espacio público, lo hemos visto, Desarrollo Urbano ha batallado mucho con eso, de pronto hay fraccionamientos o lugares en donde la gente dice, aquí no construyen tal cosa a alguien más, ¿no? Que es también un derecho, querer decidir qué está en el entorno. Pero también se ponen bardas, plumillas, portones en el espacio público que, digamos, aíslan fraccionamientos, aíslan zonas que en muchos casos ya están municipalizadas, como se les llama. ¿Qué es lo que pasa aquí en términos de normatividad, América? Bien, sí, es otro de los retos que tenemos en la Dirección de Desarrollo Urbano y partimos de dos cosas muy importantes que son los valores y los valores universales, pero además también los derechos universales. Y en este sentido partimos del derecho a la movilidad y del derecho al libre acceso en estos espacios que son públicos, a la accesibilidad. Y estos valores además conllevan a salvaguardar la seguridad también de los ciudadanos. En muchas ocasiones lo hemos platicado y hemos tratado de hacer conciencia desde la Dirección de Desarrollo Urbano, que la gente de repente cree que al construir límites y cerrar los espacios comunes de esos fraccionamientos o de esos barrios o de esas colonias, se están como guardando a ellos mismos y en realidad lo que están construyendo son sus propios riesgos. Lo hemos comprobado ya en algunos espacios donde de repente pues el acceso a los servicios de gas, el acceso a una ambulancia, el acceso a un camión de bomberos, el acceso a una patrulla para poder auxiliar en algún percance o algún delito que se comete en algunas viviendas, no es fácil porque existe el bloqueo en la vía pública. Entonces, efectivamente, hay partes de la ciudad no se vive en general parejo de manera igual. La ciudad tiene sus diferentes reglas del juego y sus diferentes formas de uso en los diferentes espacios de la mancha urbana y el espacio rural. En ese sentido, tenemos algunas zonas que se llaman regímenes de condominio y estos regímenes de condominio se van normando precisamente por una ley de condominio del Estado de Veracruz. Y en esa ley sí se permiten los accesos controlados a esos espacios porque además no son espacios municipales, son espacios comunitarios que le pertenecen a todos aquellos que compraron sus propiedades en ese espacio. Entonces esas personas pueden tener sus accesos controlados y no pasa nada, porque además entre ellos existe un patronato de vecinos muy bien consolidado, muy bien formado, establecido ante notario y que van como normando bajo esta ley de condominio, donde ellos siempre tienen una persona 24 horas del día en esos espacios controlados precisamente para poder abrir los espacios comunes para el acceso a este tipo de servicios, ¿no? Hay espacios dentro de las manchas urbanas, fraccionamientos, colonias, que
como bien lo dices, ya están municipalizados, es decir, que todas esas vialidades, áreas verdes, equipamientos urbanos, le pertenecen a toda la ciudadanía y quienes son los administradores de llevar un buen control de que eso esté, digamos que en mantenimiento, en buen estado, pues le toca a la administración. Que implique también que tenga servicio de recolección de residuos, de agua, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, esas vialidades no pueden estar bloqueadas ni cerradas, porque entonces se está privatizando el espacio público y el derecho a la movilidad de todo ciudadano. En este sentido, que implica también la especialidad, digamos, en el ámbito de la seguridad, pero que también de pronto vivimos en un imaginario de que por aislarnos, por encerrarnos, por enjaularnos, se acaban los riesgos cuando los riesgos tienen otras características. Platícanos. En la academia hay muchos estudios que han demostrado que estos fraccionamientos cerrados generan más problemas que beneficios para sus habitantes. Uno de ellos es esa sensación de seguridad que en muchos casos es ficticia. ¿Por qué? Porque la patrulla efectivamente no puede entrar, ¿no? Entonces los asaltantes se aprovechan de las horas en las que las personas salen a trabajar y tienen campo libre para hacer lo que sea. Porque el vigilante que está en la puerta de la entrada vagamente se da cuenta de lo que pasa al fondo del fraccionamiento, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo estas visiones de seguridad a veces son erróneas. La otra cuestión tiene que ver con un concepto que se denomina ojos en la calle. Si tú vas caminando en el centro de la ciudad de Jalapa, por ejemplo, tú te sientes seguro porque hay actividades comerciales, hay negocios que están abiertos, hay viviendas, todavía persisten en el centro viviendas, y cuando vas caminando te sientes relativamente seguro. Sabes que si algo te llega a pasar, va a haber gente que te está viendo y que a lo mejor te puede auxiliar. Vigilantes naturales, claro, digamos. Sabemos que a lo mejor hoy en día sea un poco más complicado que alguien te ayude, pero al menos están viendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en un fraccionamiento cerrado? Que solamente van a circular por ahí las personas que ahí habitan y que pueden ser muy pocas. ¿Y qué pasa? Te sientes completamente desprotegido, sobre todo en horas de la noche en donde ya prácticamente nadie circula. La otra implicación de estos fraccionamientos tiene que ver con la movilidad que mencionaban hace un momento. Estamos separando estos grandes pedazos de la mancha urbana que obligan a generar recorridos muy largos a las personas. Es decir, yo en el centro histórico puedo ir del norte a sur, de este a oeste, por un montón de opciones de vialidades, pero cuando llega un fraccionamiento de la periferia solamente tengo una entrada. Y si yo no lo quiero pasar si yo necesito pasar por el fraccionamiento, pero no quiero, o más bien no me dejan entrar, tengo que rodearlo. Y a veces ese rodeo implica un traslado importante o una concentración de personas en una vialidad. El ejemplo lo tenemos en Lázaro Cárdenas. Muchos de los fraccionamientos de interés medio y medio alto que están alrededor de esa avenida, hacia la zona de Emiliano Zapata, solamente cuentan con un acceso a esa vialidad primaria. Y por eso es que a las 8 o 9 de la mañana y a las 5 o 6 de la tarde, la Lázaro Cárdenas en el trayecto de los centros comerciales del sur de la ciudad pues está saturado, porque no tenemos otra alternativa. Es decir, estamos privando de conexiones nuevas a la ciudad, que es como normalmente crecían las ciudades que iban creciendo conforme se iban extendiendo las vialidades y obviamente construyendo más viviendas. Aquí estamos generando una forma distinta de hacer ciudad que no necesariamente nos está ayudando. Aparte, y esto también tiene que ver con los desarrolladores, por cuestiones del costo del suelo, pues en la periferia es más barato, entonces se generaron durante mucho tiempo estos desarrollos en zonas muy alejadas, tan alejadas que tenemos un ejemplo en Veracruz que se llama Fraccionamiento Primavera, que está cerca del Carrizal, en Emiliano Zapata, que está literal a media hora de cualquier otra cosa, en medio de la nada. Y es una zona habitacional con viviendas de interés social. Y eso no debería de haber pasado. Sin equipamiento, sin servicios, sin nada. Servicios de gobierno. O aquí cerca de veras, Cuatro Soles, en el camino antiguo a Neolinco, ¿no? Tenemos fraccionamientos muy grandes que están muy alejados de la educación, de los espacios deportivos, de las zonas de servicio y comerciales. Entonces implican trayectos de ida y vuelta todas las mañanas y todas las tardes que generan el tráfico que sufrimos hoy en día. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Lo que comentaba nuestro compañero hace un momento, reciclar el entorno urbano al interior. Hay espacios que ocupaban bodegas, que ocupaban fábricas que ya no funcionan, etcétera, y que se pueden reciclar y densificar. Tenemos también que cambiar un poco la visión de las personas con respecto a su ciudad. Los mexicanos estamos muy familiarizados con tener un terreno y en ese terreno una vivienda. Pero si nos vamos a otras ciudades, sobre todo en Europa,
las viviendas son mucho más verticales y en un solo edificio hay 10 o 15 departamentos y todos conviven de forma bastante amigable. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros identificamos densidades con un edificio de interés social mal construido de los 80s, que ahorita tiene un montón de problemas, pero no es la única opción de vivienda vertical. Y esa visión o ese cambio de visión en el mexicano, ahí lo vamos creando poco a poco, pero el mexicano se está acostumbrando a que hay otras formas de vivir, que no todo mundo puede tener suelo porque simplemente es demasiado caro y costoso el seguir extendiendo la ciudad. Bien, y en el caso de las inmobiliarias, regresando un poquito a este tema antes de esto, ¿cómo evitar en la profesionalización, cómo evitar que se confinen los fraccionamientos, los desarrollos que con esta lógica de miedo a la inseguridad, a la delincuencia, o incluso en una cuestión también clasista de los pobres allá y los que estamos mejor, pues en nuestra burbuja? Pues yo creo que definitivamente primero puntualizar que no todo tiene que ver con los desarrolladores ni los constructores inmobiliarios. Hay una estadística que a nivel nacional, por cada metro cuadrado que se construye de manera ordenada, de un desarrollador inmobiliario, se construyen 3 o 4 metros cuadrados de manera desordenada. Es decir, invasiones, es decir, no pido permiso y construyo, es decir, pongo la pluma en una calle y tal vez no cierro un fraccionamiento, pero cierro una calle. Entonces, creo que lo primero que hay que puntualizar es que los desarrolladores, digamos, no son, digamos, culpables de todo lo que pasa en la ciudad. Definitivamente ha habido productos que, pues, lamentables, que han sido malos. Pero creo que como desarrolladores esa visión, digamos, ha venido cambiando y también las nuevas generaciones pues han estado pues empujando a justamente que las tendencias que hay en otras ciudades de las que comentabas hace un momento podemos tomar ejemplo. Y te hablo, por ejemplo, creo que Londres, París, etcétera, son ciudades que tienen condiciones similares a una metrópoli, como Jalapa, digamos, que ya es una metrópoli chiquita, por así decirlo, pero creo que el tema de la orografía de Jalapa la podríamos comparar mucho, por ejemplo, con San Francisco, una ciudad de subidas, bajadas, donde hay mucha gente. No tenemos obviamente la parte marítima, pero sí tenemos esa, digamos, ese tipo de suelo, ¿no? Entonces creo que un tema relacionado con la vivienda es la parte de la movilidad urbana. Un tema que todos los días nos pone, digamos, muy estresados es el tema del tráfico y de desplazarse a ciertos lugares. Creo que también los esfuerzos que ha realizado el gobierno en los últimos años ha sido muy bueno, considerando, por ejemplo, un programa que se aplicó como piloto en el Infonavit, que se llamaba Cambiavit, que bueno, se aplicó como piloto en ciertas ciudades. A Jalapa no alcanzó a llegar, en otras ciudades sí, pero te ofrecía, por ejemplo, esquemas donde tú podías cambiarte de colonia. ¿Por qué? Porque simplemente pues ya no trabajabas en el mismo lugar donde trabajabas y ahora te tocaba, por ejemplo, en la Ciudad de México, trasladarte 2 o 3 horas para llegar a tu trabajo. En Jalapa, lamentablemente, con todo lo que tenemos positivo, porque también tenemos cosas preciosas, yo soy un eterno enamorado de Jalapa, creo que también es muy lamentable que en una ciudad como esta, donde pues, el trayecto más largo te puede tomar 10 kilómetros tal vez, pero te toma 1:30. En las peores condiciones de tráfico, ¿no? Creo que la movilidad también no solamente es cambiar el tema del chip de los desarrolladores, digamos, cambiar la mentalidad de los desarrolladores, sino también cambiar la mentalidad de la sociedad, que no todo es un vehículo, no necesitamos un vehículo para todo. Tú puedes llegar al centro histórico probablemente en vehículo, lo estacionas en algún lugar y de ahí en el centro histórico puedes caminar. Hoy hay scooters, por ejemplo, eléctricos que puedes guardar en la cajuela de tu vehículo y cerca donde vayas a estar es simplemente orden. Y eso es justamente lo que creo que plantea un programa de ordenamiento territorial a diferencia de un plan de desarrollo urbano, ¿no? Y en este caso, bueno, sabemos que Jalapa tiene alrededor de 200,000 vehículos, habría que checar bien el dato actualizado. Se supone que la ciudad solo funcionaría con 60,000 vehículos. El tema es muy complejo. Pero también Jalapa tiene, tengo entendido, 8% de vialidades primarias cuando se supone que más o menos tendría que tener el 20%, América. ¿Cómo está eso? Sí, bueno, es importante el reto de la movilidad en Jalapa, efectivamente por su topografía en un inicio. Y yo creo que su topografía o la orografía, como le llaman,
No necesariamente es un punto negativo, de hecho es uno de los valores más importantes de nuestra ciudad, porque además con eso, gracias a todos los niveles y los desniveles que tenemos en Jalapa, pues se generan unos paisajes impresionantes que también son vendidos. Además nos encontramos dentro del bosque de niebla. Sin embargo, pues sí, bajo esta lógica en donde tenemos una estructura vial que pues es como si fuera un plato roto, así se le llama, pues es mucho el reto de poder ir conectando las vialidades correspondientes para poder generar circuitos, para poder generar vialidades que rodeen barrios o colonias enteras. En ese sentido, efectivamente, como bien lo comentó el arquitecto Arturo, nosotros estamos ya por terminar un documento que es el Programa de Ordenamiento Territorial del municipio de Jalapa, que sin embargo además es una, como también bien lo comentaban, es una pieza central de un trabajo mayor que se está haciendo en coordinación con SEDATU y con la Dirección General de Desarrollo Estatal, en donde lo que estamos haciendo también es ir apostándole con los demás municipios a un programa de ordenamiento territorial de zona metropolitana. Pero ahorita el que tenemos muy avanzado es el programa de ordenamiento territorial de la ciudad de Jalapa, del municipio, donde estamos ordenando los suelos urbanos y rurales y se está estableciendo justamente un ejercicio de poder contar con sistemas viales que vayan haciendo circuitos en los sistemas de los pueblos para poder elevar su calidad de comunicación y que puedan tener mejor, digamos que transacción y comercio, y que en la mancha urbana podamos contar ya con vialidades que generen circuitos, sobre todo en la parte norte de la ciudad, que como bien dice el licenciado Mateo, pues ha crecido de una manera irregular y completamente fuera de la planeación. Entonces se están buscando estos circuitos porque además tenemos muchas calles en terracería y el trabajo de la obra pública justo se ha concentrado en esas partes de los márgenes de la mancha urbana para poder ir rescatando estos circuitos mayores, ¿no? Y en ese sentido también es importante señalar, como bien decía el licenciado Mateo, que no todo es negativo. Hemos estado haciendo un trabajo muy importante donde tenemos ya comunicación directa con el AMPI, también tenemos comunicación directa con la Cámara de la Industria de la Construcción, que también tiene agremiados que a eso se dedican, al ramo de la construcción, y estamos coadyuvando y trabajando con ellos en aras de poder ir transformando la lógica de este espacio, de la ocupación del espacio de la ciudad de Jalapa, pero también transmitiendo bajo qué leyes, bajo qué reglamentos, con qué instrumentos es que nosotros trabajamos para que justamente en lugar de entrar en una cuestión de choque, entremos en una cuestión de sinergias, en donde podamos con los inmobiliarios y podamos con los constructores, pues ir modelando esa ciudad que se está invitando a hacer con este instrumento nuevo y que, como bien decía el arquitecto Arturo, además es que el del 2004, que es nuestro instrumento de planeación vigente, se acaba su trabajo en el 2020, ahí caduca. Entonces, pues el que nosotros estamos proponiendo pues entraría en vigor justamente en este proceso de ordenar ciudad de aquí a 20 años. Y también es importante decir que efectivamente, como dice el arquitecto Arturo, como planeadores, pues también tenemos que entrar en una dinámica de no decir, pues ya tenemos un instrumento de planeación y nos quedamos otra vez estáticos 20 años. Es un proceso de evolución, sino que año digamos, con año tiene que empezar a hacerse un proceso de vigilar cómo se comporta la sociedad con este uso que se le da en el instrumento y ver qué cosas se tienen que ir modificando en compañía de los inmobiliarios, en compañía de la ciudadanía. Y a todo mundo le interesaría que haya un programa de reordenamiento territorial, porque sabemos que también dentro de la política, antiguamente, esperemos que antiguamente, hay mucha especulación, líderes que les encanta jugar con la repartición de tierra. ¿Es conveniente para todos los sectores? ¿Se va a lograr? ¿Se puede lograr? ¿Qué retos implica eso? A lo mejor desde la academia, ¿cómo lo ves? Y ahorita vemos. Es un reto, sí, definitivamente. El lograr involucrar a todos los factores y todas las personas que conlleva y que todos queden contentos con el resultado es complicado. Pero hay un proceso, es decir, cada vez que se va a hacer un nuevo programa de ordenamiento se tiene que someter a consulta y en la consulta todos pueden opinar.
miembros de la academia, empresarios, desarrolladores de vivienda, los colegios de arquitectos, de ingenieros, etcétera, y tienen que brindar sus aportes al instrumento para que, de nuevo, se vuelva mucho más homogéneo el asunto. Ahora, hay una cuestión importante. Hay decisiones que se tienen que tomar por el bien común. En el desarrollo urbano y en la planeación urbana. Aunque a ciertos sectores reducidos no les convenga, digamos. Siempre debe predominar el interés de la sociedad por encima del interés de un particular. Eso es normal. Y entonces ahí es donde los instrumentos deben de ver por ese interés público. Decías, por ejemplo, el caso de la movilidad. Hace unos años se aplicó un cambio de sentidos viales y algunas personas gritaron de que no, que porque es que ya no se pueden estacionar afuera de mi negocio, no me conviene. Bueno, pero habría que ver el bien de todos, de la sociedad. Ahorita se están haciendo obras, por ejemplo, en Allende, donde se están reduciendo carriles viales. Desde el punto de vista teórico eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque estamos desmotivando el uso del vehículo. Estamos propiciando que la gente camine en banquetas y en aceras que tienen dimensiones adecuadas y que pueden ser utilizadas de forma amigable por mamás, por niños, por ancianos, por gente con discapacidad. Pero eso, un sector de la población, el sector que maneja su vehículo todos los días, pues lo ve como una cosa que los afecta y entonces gritan, ¿no? Si se manifiestan diciendo esto no se debería de hacer. Y ahorita que decías de que faltaban vialidades... Nos quedan ya unos minutos nada más para ir cerrando. Sí, y con eso a lo mejor termino. El problema de la congestión vial y del tráfico, yo lo comparo con el sobrepeso. Tenemos un problema. Y entonces si la solución es construir más vialidades, es como si nos compramos un pantalón más grande, es para que quepan más carros, ¿no? Tiene que ser el sentido opuesto, es decir, restringir el uso del vehículo y propiciar que nos movamos más a pie, en bicicleta, en el patín que mencionaba hace un rato, caminando. Eso genera más beneficios a la ciudad que ampliando calles o construyendo puentes y pasos de nivel. Bien, para despedirnos ya estamos en lo último. ¿Cuáles son los retos que tú le ves a Jalapa? Yo creo que es muy simple. Un cambio en la mentalidad de la movilidad y producir o generar, digamos, productos que resuelvan las necesidades actuales y que también atiendan la necesidad económica. No es que la gente no quiera vivir en el centro, es que hoy en día no pueden pagarlo. Entonces, productos inmobiliarios que atiendan esas necesidades, que resuelvan eso, pero que también lo hagan de una manera económicamente viable para todos. Bueno, hay temas que se nos quedaron, pero bueno, les agradecemos a América Arturo Jesús. Muchísimas gracias. Les agradecemos al público haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo domingo a las 7 de la noche en otra emisión de Debate Capital. Muy buenas tardes.